Buenas tardes. Les voy a explicar sobre un caso de medidas cautelares, pero antes les expondré qué son medidas cautelares. Son disposiciones judiciales el cual el juez podrá dictar este tipo de medidas con el fin de proteger los derechos de las víctimas y demás participantes. Los procesos cautelares son aquellos cuyo objeto es implementar ciertas medidas, denominadas providencias preventivas, que están destinadas a asegurar el cumplimiento de una obligación, más específicamente de una sentencia a dictarse en un determinado proceso, es decir, mecanismos de protección y garantías de resultado de un proceso. Les voy a explicar de un caso de pensión de alimentos a favor de una niña de 3 años en el cual la madre le demanda al señor padre para que se fije las pensiones alimenticias, en el cual tiene la obligación el demandado de proveer alimentos y sus consecuencias, en este caso del incumplimiento en el proceso, se fija de acuerdo a la legislación establecida y también se realiza o establece el régimen de visitas. El monto establecido como pensión alimenticia se enmarca dentro de la Ley de Reforma del Título 5, Libro 2 del Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, así como en la tabla de pensiones alimenticias, expedida en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, tomando en cuenta que el demandado percibe una remuneración de $561, en el cual, según consta en los roles de pago, se reduce el aporte del IES. Por lo expuesto, en estricta observancia al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, establecido en el artículo 44 de la Constitución de la República del Ecuador, se reconoce a las niñas y niños adolescentes como grupos de atención prioritaria, en concordancia con lo estipulado al artículo 26, numerado 15 del Código de la Niñez y Adolescencia, en el artículo 27, numerado 2 de la Convención de los Derechos del Niño. El juez resuelve aprobar y aceptar el acuerdo al que han llegado las dos partes, una por la parte de la señora, la madre, y la otra el acuerdo con el señor padre, en el cual se fija la pensión alimenticia a favor de la niña de 3 años, la cantidad de $180 mensuales más beneficios de ley por el obligado alimentante por mesadas anticipadas dentro de los 5 primeros días de cada mes en la tarjeta Cardex, cuya apertura se dispone a nombre de la actora en el SUP. La pensión fijada rige a partir del 8 de marzo del 2016, es decir, desde la fecha en que se presenta la demanda, conforme al artículo 8 de la Ley Reformatoria al título 5 del libro segundo del Código de la Niñez y Adolescencia, de conformidad con la resolución número 18/2015, expedida por el Pleno del Consejo de la Judicatura, publicada en el Registro Oficial, el cual dispone que el señor pagador del juzgado proceda a aperturar la tarjeta Cardex en el SUPA, hecho lo cual se practique la liquidación de pensiones alimenticias descontando la suma de $5.400 que la parte actora reconoce a lo recibido por concepto de alimentos según recibidos que consta en el expediente. El monto fijado como pensión alimenticia se hará automáticamente conforme a lo dispuesto en el artículo numerado 43 de la reformatoria del título 5 del Código Segundo, el Código de la Niñez y Adolescencia. Por acuerdo de las partes, visitas se hará en régimen abierto y con previa comunicación con la madre de la menor, a salvo de existir controversias sobre este proceso. A petición de la parte actora y con fundamentos en el artículo numerado 25 de la Ley Reformatoria del Título 5, Libro Segundo del Código de la Niñez y Adolescencia,
se decreta la prohibición de salida del país en contra del demandado del padre de la niña, cuyo efecto sea oficio a gerencia del proyecto de fortalecimiento institucional de las unidades de control migratorio para que haga efectiva esta medida. Esta medida cautelar es una medida a favor de la niña para que no deje de pasar la pensión alimenticia. Otra medida cautelar en el cual también podría, en este caso, si existiera que el papá no pagara las pensiones alimenticias, es el apremio personal, que es una orden de privación de la libertad al obligado, en el cual el señor no dejaría de pagar, pero en este caso no es el caso. Lo que hace la madre, la medida cautelar en este caso, es la prohibición de salida del país del alimentado. Muchas gracias.